Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a empezar con esta parte que habíamos indicado que es redes de computadoras. Básicamente, si hablamos de redes de computadoras, vamos a, vamos a hablar de varias situaciones y de eso es lo que me interesa el día de hoy, que podamos a completar la teoría, pero que comprendamos correctamente qué es o qué hacen las redes de computadora, cómo se forman, cuáles son sus partes, según de su distribución, según su utilidad, cuáles son los componentes que debe tener una red, ¿verdad? Y algunas otras cosas importantes en este caso, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña práctica de información más que todo, porque no vamos a poder hacer los cables, pero vamos a ver los cables de red, cómo se arman, y la utilidad y los diversos tipos de normas que hay que utilizar para poder armar una red cableada en este caso, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a empezar por la comunicación de datos. Acuérdense que la parte de estas redes inició a raíz de que nosotros decidiéramos comunicarnos, ¿verdad? Comunicarnos de otra forma, más que todo a distancia, ¿verdad? Eso conllevaba datos y al final, pues fue la comunicación de esos datos. Pero ¿cómo en realidad se da la comunicación de datos, ¿verdad? Entonces, en el momento que ustedes quisieran participar, pues pueden activar su micrófono y hablar, ¿verdad? No es necesario que levanten la mano para no estar... Eh, en este caso, pues yo sé que algunos participan más que otros, pero en este caso el primero que empiece a hablar, pues puede intervenir, puede preguntar y todo lo demás, ¿verdad? Para no distraernos mucho con estar dando la palabra eh, desde la aplicación, ¿verdad? Entonces ahorita ustedes si tienen alguna duda, algo que agregar, alguna otra cosa, pues solamente activan su micro y la dicen, ¿verdad? Igual voy a necesitar la participación de ustedes porque si no nos vamos a aburrir solo oyéndome hablar, ¿verdad? Entonces, al final, la idea de esto es que ustedes puedan participar, entender correctamente y pues que todos estemos contentos con la información que les va a hacer, que se les va a hacer llegar. Entonces, en este caso vamos a pasar a los elementos de la comunicación de datos y eso es importante porque aparte de la comunicación y todos los datos vamos a analizar cómo es que se transmite, por medio de qué se transmite y cómo es que llega y por medio de qué es que se traduce o decodifican los mensajes. Entonces, si ustedes ven, empezamos aquí en la parte de arriba donde dice fuente del mensaje o el emisor, ¿verdad? Supongamos que lo que ustedes están haciendo es enviando un correo, ¿verdad? ¿Ustedes qué están haciendo? Pues abriendo una aplicación de correo dentro de su teléfono celular, si ustedes lo quieren ver así, o su computadora, y envían el mensaje, ¿verdad? Un codificador lo que hace es, pues, identificar ese mensaje que ustedes mandan como ustedes el emisor y a la persona a quien va, que es el receptor. Muy bien, entonces se codifica y por medio de un transmisor, pues se manda. ¿Por medio de qué? Por un medio de transmisión. Ese medio de transmisión puede ser un medio de transmisión guiado o puede ser un medio de transmisión eh, cableado, puede ser un medio de transmisión inalámbrico, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de los cables, estamos hablando de redes Wi-Fi, estamos hablando de microondas, estamos hablando de de cualquier medio por el cual podamos transmitir datos, ¿verdad? Al final llega un receptor. ¿Qué es ese receptor? Pues el receptor es el otro teléfono al cual le va a llegar, ¿verdad? Ese teléfono pues debería de tener un decodificador. ¿Qué sería el decodificador en este caso? Pues tener configurada en este caso la cuenta, ¿verdad? Para que pueda llegar de acuerdo a las características que pusimos en el emisor, ¿verdad? Y al final pues leemos el correo y lo vemos. Si analizamos esto un poquito más profundo, ¿verdad? Entonces hay codificadores y decodificadores, ¿verdad? Hay modificadores y moduladores, perdón, y demoduladores. Ustedes se recuerdan de un aparatito que se llamaba modem, ¿sí? O que se llama modem en este caso. Ustedes se acuerdan
en la mayoría, pues me imagino que ya no tuvo oportunidad de conectarse por medio de un módem. O los que se conectan por medio de internet inalámbrico, pues utilizan un módem, como esos que utilizan un chip, ¿verdad? Entonces lo que hacía el módem era modular. Bueno, ¿de qué manera va a modular? Entonces ustedes saben que podemos mandar esto de manera analógica y de manera digital. ¿De qué manera funcionan ahora las redes para comunicarnos? Si ustedes tienen una idea de eso. A ver si alguien me colabora con eso. Ya sea analógica o digital. ¿Cómo creen ustedes que funciona ahorita? ¿No? Pues la mayoría de servicios están de manera digital, ¿verdad? ¿Qué quiere decir digital? Pues por lo regular que van por medio de ceros y unos, ¿verdad? Ceros y unos como los bits de la comunicación de datos o como los bits del sistema binario que estuvimos revisando hace algún tiempo, ¿verdad? En el caso de cuando son señales analógicas, las señales analógicas, pues esas viajan a través de ondas senoidales, ¿verdad? Que es básicamente, voy a hacerles una gráfica aquí para que ustedes me puedan comprender correctamente. Les voy a compartir la pizarra. Por ejemplo, si hablamos de... Ay, perdón. Vamos a borrar esto. Si hablamos de algo que es digital, ¿verdad? Y hablamos de algo analógico, pues como les decía, en la actualidad la mayoría de servicios va por medio digital, ¿verdad? Es decir, por medio de unos y ceros, ¿verdad? Unos y ceros. Y si es analógico, va por medio de ondas senoidales, ¿verdad? O sinusoidales. Al final, pues a esto se le llama comunicación digital y a esta pues comunicación analógica. Si nosotros vemos de qué manera funcionan, ahora los servicios funcionan por medio de internet, ¿verdad? Entonces, internet es digital. Y analógico, ¿alguien tiene idea de algo que todavía funcione de manera analógica? Por lo menos aquí en la actualidad. Aquí con nosotros, ¿verdad? En este país o en este medio. Yo diría que sería como un regulador de volumen o algo así. Eh, sí, claro que esa es una forma de verlo, pero en el caso de eso modula como una señal, pero más que todo me refiero a un servicio que funcione de manera analógica. Puede ser el cable análogo, como lo dice su nombre, que es analógico. Exactamente, ¿verdad? Que el cable análogo, ¿cómo funcionaba el cable análogo? Ustedes tenían en su casa, no soy muy bueno para hacer los dibujitos, pero ustedes tienen que es su casa, y ahí tenían, ¿qué tenían? Una antena, ¿verdad? Esa antena venía conectada y al final ustedes podían ver televisión, pero era televisión, como dijo su compañero, televisión analógica, ¿verdad? Pero claro, ahora nos llega una señal digital por medio de cable coaxial, en algunos casos ya es digital, tenemos servicios integrados, podemos tener internet por medio de eso, podemos tener teléfono por medio de esa situación y un montón de cosas. Eso dejó de ser en muchos sentidos analógico el cable, ¿verdad? Y pasó a ser digital. Otra de las situaciones también era, por ejemplo, dijimos el cable, pero también el teléfono. ¿Verdad? El teléfono, antes cuando era una red conmutada una red conmutada de telefonía, pues las señales eran analógicas. El problema era que si nosotros teníamos que hacer una llamada de larga distancia, había que pasar por varios
nodos que nos interconectaban y hasta que al final llegaba llegaba el teléfono. Sí, claro, los radios, ¿verdad? La radio también. La radio incluso en nuestro medio todavía funciona la mayoría o nos llegan a nosotros las señales de radio de manera analógica, ¿verdad? En otros países un poco más, pues, avanzados, podríamos decir, para no buscar una palabra diferente. La radio pues ya también es digital, viene satelital, tiene algunos otros servicios. Si ustedes se dan cuenta, solamente si ustedes tienen un receptor digital de radio, algunas emisoras ya les aparece el nombre o les aparece la canción que va sonando, ¿verdad? Esos son los servicios digitales que tiene pues la radio. En el caso de una señal analógica, pues era antes el teléfono, antes el cable analógico y el radio, pues todavía se pueden ver señales analógicas. Pero analicemos un poquito más profunda esta situación. Dijimos que íbamos a transmitir de manera digital o analógica, ¿verdad? Pero aquí, si ustedes hablan de algo, esto es comunicación que utiliza datos discretos y esta utiliza datos continuos. Bueno, ¿por qué se dice de esa manera? ¿Cómo son discretos? Discretos son datos puntuales, ¿verdad? Ya sea unos o ceros. Y en el caso de la otra, que utiliza datos continuos, en cualquier punto de esta pues onda senoidal, nosotros podemos encontrar un valor. Por ejemplo, si aquí tenemos el 0, ¿verdad? Aquí podría ser más 5, aquí podría ser menos 5. Estoy tomando valores que nos enseñan en electrónica en voltajes, ¿verdad? Pero si nosotros analizamos eso, por ejemplo, en cualquier punto de subida aquí, yo podría tener aquí 1, aquí podría tener 1.2. Es decir, son valores que van discretos o van continuos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como les decía, teníamos señales discretas y continuas. Las continuas es en cualquier espacio de esa onda senoidal que ustedes ven ahí, podemos tener un valor, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, al inicio, puede ser 1, un poquito más adelante 2, o un poquito más adelante 2.3, 2.2 y así, valores continuos e infinitos a todo alrededor de las ondas, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros necesitamos diferentes codificadores y diferentes decodificadores, ¿verdad? Unos digitales, otros analógicos, claro. Entonces, si nosotros enviamos una señal digital, del otro lado tenemos un decodificador analógico, eso pues no va a ser posible, ¿verdad? No vamos a poder nosotros leer el mensaje, por decirlo así. Entonces necesitamos un codificador y decodificador. Decodifica la señal digital, ¿verdad? Y la convierte en analógica para que el receptor la pueda recibir. Entonces, eso es una de las situaciones con las que se trabajaba en muchos casos, porque habían demasiadas señales analógicas todavía y demasiadas señales digitales. Entonces, al final, pues lo que teníamos que hacer era pues contar con diferentes aparatos que hacían la codificación y decodificación, ¿verdad? Entonces, para que quedemos claros, hay dos tipos de señales que van a llegar, digitales y analógicas. Uno usa datos discretos, la otra datos continuos, ¿verdad? Y para poder codificar y decodificar hay diferentes estándares que ustedes van a ver un poco más adelante en la carrera. Cuando yo esté trabajando directamente redes de datos, ustedes van a ver todos los protocolos, todas las situaciones específicas de la comunicación de datos, ¿verdad? En el caso de nuestro curso, pues es simplemente tener la idea de lo que estamos hablando y pues los conceptos bien definidos para que ustedes pues sepan de este tema y sepan ustedes con solvencia poder dar alguna opinión o bien contestar en el segundo parcial como les va a tocar, ¿verdad?
Muy bien, entonces no sé si hay alguna duda con respecto a esta situación, si no, pues seguimos con la presentación. ¿No? Muy bien, entonces vamos a la presentación de nuevo. Muy bien, entonces decíamos que pues en este tipo de comunicación pues interfieren protocolos, interfieren medios de transmisión, interfieren todas las capas del modelo óseo, ya sea el modelo TCP/IP y muchas cuestiones que son un poco más profundas que en el caso del día de hoy pues las vamos a tocar desde cierto punto, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Entonces, ¿qué es realmente una red de datos, verdad? Esa era la idea. Entonces, si alguien me puede decir qué es una red de datos o qué idea tienen de una red de datos, ya que vimos cómo es que nos funciona de manera detallada una red de datos, pero en sí, ¿cuál podría ser una definición de la red de datos? Un canal donde se envían los datos, podría ser. Ajá, podría ser que sea parte de la red de datos el canal por el cual se van a comunicar. Entendamos por canal, eh, pues puede ser la capa de transporte, puede ser el medio guiado, puede ser los medios inalámbricos, cualquier situación que haga parte de esa comunicación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, veamos la definición y analicemos correctamente qué es lo que dice aquí. Dice conjunto de equipos conectados entre sí. Bueno, hay que estar conectados entre sí por medio de componentes físicos que envían y reciben impulsos eléctricos u ondas electromagnéticas. Ya vimos los dos tipos de comunicación. Impulsos eléctricos, ¿cuáles son los dos tipos entre los dos que revisamos, que era digital y analógico? ¿Cuáles creen ustedes que son digitales y analógicos? Impulsos eléctricos sería digital o analógico. Digital. Digital. Es digital, exactamente. Si ustedes podrían dibujar una onda de los impulsos eléctricos, ¿cómo dibujarían la onda? Sería como cuadrado, ¿no? Abajo y Exactamente, es una sube onda directo. cuadrada. Esa es la definición, es una onda cuadrada. Que en vez de tener curvas, pues simplemente tiene una onda cuadrada, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues las ondas cuadradas o las ondas digitales o los impulsos eléctricos, porque de esa manera se mandan de manera digital, ya sea por medio de luz o por medio de impulsos eléctricos, que al final de cuentas se traducen en lo mismo, pues se mandan la comunicación digital. Y ondas electromagnéticas, pues son básicamente las ondas senoidales que estuvimos analizando hace un momento, ¿verdad? Entonces aquí englobamos los dos tipos de comunicación que estábamos hablando, ¿verdad? La digital y la analógica. Entonces seguimos con el fin de compartir información. ¿Se acuerdan que la necesidad de hacer una red de datos era la información y de qué manera podíamos compartirla? Recursos, servicios, etcétera, ¿verdad? Entonces todo lo que haya necesidad de compartir por medio de una red y todo lo que haga parte de la red serán componentes físicos, equipos y al final la información que va, ¿verdad? Los datos que van. Entonces, si ustedes hacen una definición de red de datos, ustedes podrían decir, miren, ese es un conjunto de computadoras interconectados entre sí, por el cual se pueden enviar impulsos eléctricos u ondas electromagnéticas con el único fin de compartir información, ¿verdad? Entonces ya con eso hacemos una definición lo más completa y lo más adecuada a la que ustedes puedan hacer referencia, ¿verdad? No es necesario que ustedes contesten exactamente lo que está en las diapositivas, es necesario que ustedes sepan los datos que hacen parte de una definición para que ustedes formen su propia definición. Claro, apegada al contexto, ¿verdad? Muy bien, ¿cuáles son los objetivos de una red? Y eso es importante porque pues hay varias situaciones y hay muchas situaciones. Aquí pues engloban
unos objetivos pues que son los más importantes a mi parecer. Si ustedes se dan cuenta, el objetivo primordial de una red de datos decíamos que era compartir los recursos, ¿verdad? Entonces que todos los programas, datos, equipos disponibles para cualquier red, pues que se solicite y esté autorizado, ¿verdad? Entonces compartir cualquier tipo de información. Alta fiabilidad, eso es importante. ¿Qué es la fiabilidad? ¿Verdad? Que no pase lo que pasó hace un momento aquí con nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasó con eso? Se desconectó. ¿Por qué? Porque la conexión no era fiable o la red no es fiable. O bien la información que yo tengo ahí la puede acceder cualquier persona aunque no esté autorizada. Eso no es fiable ni es seguro, ¿verdad? Entonces, al final debemos de tener alta fiabilidad al contar con fuentes alternativas de suministro. Es decir, si se me desconecta el servicio que yo tengo acá, debería de tener algo que entre automáticamente a rescatarme y poder yo seguir con la clase, ¿verdad? Pero en este caso, pues como no son redes de alta disponibilidad ni redes de alta fiabilidad, nosotros tenemos simplemente un servicio de internet que si se desconecta o si le pasa algo o si se va la energía, incluso a veces nos quedamos sin energía, ¿verdad? Entonces los objetivos de una red es que esa siempre esté disponible y los recursos siempre estén disponibles para todos los miembros de la red. Entonces, como dice aquí, la presencia de múltiples CPU significa que si una de ellas deja de funcionar, las otras pueden ser capaces de encargarse de su trabajo, aunque se tenga un rendimiento global menor, ¿verdad? Entonces, es de lo que estábamos hablando, de la fiabilidad. Si necesitamos una fuente alternativa que nos brinde un servicio, por ejemplo, si estamos conectando un servidor y el servidor se arruina, nos quedamos sin servicios, ¿verdad? Entonces, ¿qué habría que tener? Un servidor de respaldo, aunque ese servidor de respaldo sea de capacidad menor y que nos sirva en ciertos momentos que el servidor grande pues no nos puede dar el servicio, ¿verdad? Otra cosa, ahorro económico, en muchos sentidos, ¿verdad? En tanto en pues la inmediatez de la información, pues si yo, algo tan simple, mandar a imprimir y yo no tengo impresora, sino que tengo una red, una impresora que está en red, en otro, conectada a otro equipo o conectada a la misma red, y yo mando a imprimir, pues sale la impresión. Pero si yo me tengo que levantar, tengo que ir al otro equipo, encender el otro equipo, poner la memoria donde llevo el documento que necesito imprimir, todo eso es tiempo, ¿verdad? Y eso se traduce también en un gasto del personal y todo lo demás. Entonces, la idea es que podamos tener un ahorro económico con respecto a lo que sería no tener una red, ¿verdad? Entonces proporciona un poderoso medio de comunicación entre personas que se encuentran alejadas entre sí, ¿verdad? Entonces esto nos da, aparte de un medio de comunicación, nos da una herramienta con la cual las empresas pueden expandirse más rápido, ¿verdad? Pueden tener sucursales conectadas que compartan información y compartan datos, ¿verdad? Entonces da entre muchos beneficios pues el medio de comunicación, el ahorro, la fiabilidad y pues que se puedan compartir todos los recursos podrían ser algunos de los objetivos, ¿verdad? Entonces siempre tengan en mente eso, que sea, ¿cuáles son los objetivos? Compartir los recursos, mejorar la comunicación, ¿verdad? Que tenga fiabilidad en los datos y en los servicios y por supuesto también el ahorro económico. Muy bien, vamos a empezar a clasificar las redes. Esto es un poquito más, ya se familiarizan ustedes un poquito más con esta situación. En muchos casos a nosotros nos dicen, miren, hay varios tipos de red, las redes se clasifican por su localización, ya sean las redes que están en un edificio, las redes que están en una casa, las redes que están en un campus, las redes que están en un país, las redes que están a nivel mundial, pues tienen ciertas clasificaciones, ¿verdad? Si son funcionales, pues son cliente-servidor o son punto a punto, ¿verdad? Como en el caso de peer-to-peer que ustedes ven ahí. Que al final de cuentas, pues cada una de esas tiene sus ventajas y desventajas y cada una de ellas, pues en algún momento seguramente los hemos utilizado. Entonces vamos a avanzar con esto. Vamos a ver también topologías de red, que así se llama la distribución que van a tener los equipos interconectados dentro de la red, ¿verdad? Entonces vamos a tener diferentes topologías, tanto de bus, estrella, anillo,
Maya, bus estrella y que comparten algunas características de las anteriores, que en este caso, como se dice aquí, mixtas o híbridas en algunos otros aspectos, ¿verdad? Entonces sí es importante, si a ustedes les dicen, miren, yo quiero que clasifiquen a ustedes las redes, bueno, pero ustedes me van a decir, ¿cómo las vamos a clasificar? Las vamos a clasificar por localización, por relación funcional o por topología, ¿verdad? Entonces, si se les consulta, miren, yo quiero que clasifiquen las redes por localización, ¿verdad? Bueno, entonces hay LAN, MAN, WAN, PAN, SAN y cualquier otra red que nosotros podamos localizar, ¿verdad? Incluso hay unas que les llaman CAN, que son de campus, ¿verdad? Que al final entran como redes de área metropolitana, ¿verdad? O bien por topología, entonces también podemos clasificarlas. Entonces tomen en cuenta que tenemos 3 tipos de clasificación y cada una pues tiene una definición que vamos a revisar el día de hoy. Entonces es importante, ¿verdad? Entonces que ustedes tengan clara esta situación. Muy bien. Entonces empezamos por las más comunes, que son las redes de área local, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha configurado alguna red de área local? ¿O alguno ha tenido la oportunidad de hacer una red de área local o ha tenido o ha visto dónde está instalada una red de área local? Como en un internet. Exactamente, como un internet, ¿verdad? Entonces aparte dice que son varias computadoras y periféricos, ¿verdad? Su extensión está limitada físicamente a un edificio o un entorno de pocos metros, como en el caso del ejemplo que daba el compañero, que era simplemente en un cuarto, ¿verdad? En un par de locales, pues tenemos un internet y entonces ahí armamos una red de área local, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para la red de área local? Por lo regular solo necesitamos un switch, ¿verdad? Y ya vamos a ver un poquito más adelante qué es un switch, qué es un router. En las presentaciones que están en la plataforma ya están, yo esperaría que ya hayan revisado un poquito de eso. Aunque no tuviéramos un servidor, con que tuviéramos un switch, ¿verdad? Con eso ya era suficiente para tener una red de área local. Entonces, pocos metros, ¿verdad? LAN, pocos metros de diferencia entre computadoras. Y al final, si nosotros hablamos de las LAN, por ejemplo, si hablamos de una oficina o de una empresa pequeña, pues podemos tener servidores, los servidores pueden estar distribuidos entre varios servidores de aplicaciones, servidores de correo, servidores para FTP, que son los de archivos, ¿verdad? O servidores de impresión, servidores de Active Directory para los usuarios y varias situaciones, ¿verdad? Entonces, eso no hace que la red vaya a ser un poco más grande, sino que simplemente tenga varios servicios y los servicios divididos, ¿verdad? Pero si estamos clasificando las redes por extensión, no pasa de un edificio o no pasa de una red de oficinas que están localizadas en el mismo punto, ¿verdad? Entonces sí, tómenlo en cuenta. ¿Qué elementos tenemos dentro de una LAN? Pues por lo regular un servidor, ¿verdad? Las estaciones de trabajo, que son las computadoras nodos donde se conectan, donde las personas hacen su trabajo, ¿verdad? Y el sistema operativo de la red, que es el que permite el control de la red que residen en cada servidor. Por lo regular esto se trabaja mediante el sistema operativo y pues brindando servicios el servidor, lo que les acabo de decir, el Active Directory, que es un servicio de Windows Server, ¿verdad? Que lo que hace es administrar usuarios dentro de la red. Muy bien, ¿qué hace? ¿Qué elementos forma una LAN? Y yo diría que en este caso muchas de las redes que vamos a ver el día de hoy se forman de estos elementos, de protocolos de comunicación. Para las LAN hay ciertos protocolos, para las WAN hay otros protocolos, para las MAN hay unos protocolos y para todas, cada una de las redes hay diferentes protocolos que llevan la comunicación. Entonces, si hablamos de un protocolo, básicamente ustedes tienen que dar una definición y es un conjunto de normas que regulan, ¿qué cosa? La comunicación en la red. Pueden decir transmisión y recepción, es comunicación, ¿verdad? Entonces, conjunto de normas que regulan la comunicación en la red.
Eso es un protocolo, ¿verdad? Entonces, si hablamos de protocolos, son conjuntos de normas, ¿verdad? ¿Qué es? ¿De qué manera se deben de conectar? ¿Qué cable usar? ¿Qué conector usar? ¿Cómo poner los cables? Todo eso va dentro de los protocolos que al final de cuentas están llenos de normas, ¿verdad? Una tarjeta de interfaz de red o una NIC, ¿verdad? Que no es más que la tarjeta de red, como le llamamos comúnmente, es decir, un dispositivo con el cual se pueda conectar el equipo nodo a la red, ya sea alámbricamente o inalámbricamente. Esa es una interfaz de red. Entonces, no necesariamente la tarjeta es donde se mete el cable. La tarjeta de red puede ser la donde tenemos la antenita de de la red para conectarnos inalámbricamente, ¿verdad? O bien una pequeña unidad que tiene interfaz USB para podernos conectar, ¿verdad? Que también ahora vienen de esa manera. Entonces, y al final un equipo de red, y al hablar de los equipos de red no estamos hablando de computadoras, estamos hablando de routers y switch, ¿verdad? Que permiten la conexión entre los nodos y su interconexión con otras redes. Bueno, ahora les pregunto, ¿qué es un router? ¿Y qué es un switch? ¿Y cuál es la función de cada uno dentro de la red? Eso ya está en las presentaciones que están en la plataforma. Entonces alguien me dice qué es un router y un switch. ¿Un router y un switch? ¿Alguien tiene idea? Buenas noches, Inge. Buenas noches. Tal vez un router, bueno, a mi punto de vista no mucho, no sé exactamente, o sea, técnicamente, pero un router me imagino que es de donde provienen datos que transmite a lo que es el switch, y lo que es el switch es más que todo repartidor de datos, si no me equivoco, algo así. Sí, por ahí va la idea. Es un poquito más Eh, simple que esa situación. El router y el switch no emiten, ¿verdad? Acuérdense que los que emiten yo, son los equipos nodos. Ellos se encargan de organizar la comunicación, pero se organiza de una manera. ¿Alguien más? yo diría que simplemente es un hardware que determina las direcciones a las que tiene que enviar dichos datos. Ajá. Eso es enrutamiento, ¿verdad? Eso es enrutamiento. Algunos, los switch, por lo regular, lo que tienen es direccionamiento. Los router tienen enrutamiento, por eso es router, ¿verdad? Enrutamiento. Eso es diferente, pero vamos a seguir. ¿Alguien más sabe eh, qué hace un router y qué hace un switch? ¿No? Transmitir la información, ¿no? O como Transmitir, nodos sí, así o de que, sea, ¿qué? De al final, pues un router, ¿verdad? Lo que hace es interconectar, pero ¿qué interconecta? No interconecta los equipos. Eh, Vean esto, y si ustedes hacen una definición simple de qué es un router y qué es un switch lo que interconecta son equipos, nodos, ¿verdad? Como decía ahí, equipos, computadoras, ¿verdad? Y un router interconecta redes, ¿sí? Eso es lo que hace un router. Entonces, al final de cuentas, pues todos estos trabajan desde cierto nivel. Por ejemplo, hay capas. Esas capas, pues si vemos el estándar normal del modelo OSI, que es el que se ve, que tiene 7 capas y empieza por la capa de red, y luego enlace de datos, y luego eh, vamos así hasta la capa de aplicación, que es la que al final vemos en un navegador. El router trabaja en la capa 3, ¿verdad? En la capa 3. En el caso del switch trabaja en la capa 2. Entonces,
¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre cada una de esos? Por ejemplo, uno dice que trabaja en capa 2 y el otro dice que trabaja en capa 3. En capa 3 trabaja, la capa 3 es la de red. En la capa 3, el router, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que hace el router? Pues el router en la capa de red ya ve direcciones IP, ¿verdad? Entonces ya puede hacer las rutas más cortas o las rutas más óptimas para poder llegar al destino, ¿verdad? En el caso del switch, ¿qué es lo que ve el switch? Como ese enlace de datos todavía es pegado a la parte física, a la parte de los cables, por decirlo así, lo que ve son, ¿qué ve? ¿Qué creen ustedes? Interconexiones. Sí, las conexiones, pero como hay direcciones digitales o direcciones IP, ¿verdad? Y hay direcciones físicas, que son las MAC. ¿Qué creen ustedes que ve un switch? Acuérdense que las direcciones son físicas, van más añadidas a la parte de física, ¿verdad? Entonces, si hablamos de una dirección física, es la dirección MAC. Cada una de las NIC, de las que hacemos referencia ahí, las tarjetas de red, tiene una única dirección física, ¿verdad? Que es su dirección MAC. Entonces, ya entendieron cuál es, quién revisa IPs y quién revisa MAC. Bueno, revisa MAC, los switches y los routers IP. ¿Sí? Muy bien, entonces, como les decía, algo simple para que nosotros podamos entender, los switches lo que hacen es interconectar equipos y los routers lo que hacen es interconectar redes de computadoras. Yo no me puedo conectar a una red de otro lado si no tengo un router. Yo no me puedo conectar de mi red interna, de mi internet, por decirlo así, mi LAN. No me puedo conectar a internet si no tengo, ¿qué? Un router, ¿verdad? Si yo tengo switch, pues perfecto, puedo conectar todas mis computadoras, pero con el switch no me puedo conectar a internet. Necesito un router, ¿sí? Entonces el router interconecta las redes y los switches interconectan a los nodos o a los equipos o a las computadoras. Entonces ténganlo en cuenta, cada uno trabaja en redes diferentes, en niveles diferentes del modelo de comunicación, ¿verdad? Como les decía, el switch en la capa 2 y el router en la capa 3. Hay switches que son programables y que tienen funciones de router. Pues en este caso, pues también hacen el encaminamiento, ¿verdad? Un ejemplo de switches podría ser como los repetidores, ¿no? Un repetidor podría ser, pero el repetidor lo único que hace es, como su nombre lo indica, ¿verdad? Es ampliar si hablamos de un repetidor Wi-Fi, lo que hace es extender la cobertura. ¿Haciendo qué? Haciendo una red de igual nombre y que se conecte directamente al mismo router que está emitiendo, ¿verdad? Y él simplemente replicando la señal, ¿verdad? Para que sea más amplia. El repetidor, pues, no es en sí un switch, ¿verdad? El switch lo que hace es que almacena las MAC y dice, bueno, el router envía, después de pasar por un router, incluso si no pasa por un router, el switch lo único que hace es, si se envía un dato de una red local dentro de la red local, no pasa por el switch, ¿verdad? Pasa por el switch y el switch lo único que hace es, bueno, ¿qué MAC? ¿A dónde va? A la MAC tal. Ah, bueno, entonces pase por acá y le asigna por dónde pasar. En el caso del router, no, ya es un poquito más complejo, ya trabaja con las direcciones IP, ¿verdad? Y mediante el protocolo IP, que es el protocolo de internet, en la capa 3. Entonces, si yo les hablo de las capas, pues les estoy hablando básicamente de las capas del modelo OSI, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son
las capas del modelo. Si ustedes se dan cuenta, pues las capas del modelo son 7 capas. Empieza por la física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y al final, pues la capa de aplicación, que es lo que les decía, ¿verdad? Entonces, en la parte de red, antes de pasar a hacer la capa de transporte, que es la capa número 4, pues todas las direcciones IP van asignadas a paquetes y esos paquetes se subdividen ya en la capa de transporte y van hacia adelante, ¿verdad? Entonces a lo que al final quiero llegar es que ustedes hagan la diferencia entre varias situaciones. Si ustedes ven, los switches, direcciones físicas, los routers, direcciones IP. Los switches interconectan computadoras y los routers interconectan redes, ¿sí? Eso es lo que hay que saber de eso. Uno trabaja en la capa 2, enlace de datos, que es el switch, y el otro trabaja en la capa 3, que es la capa de red. Dígame, Francisco. Disculpe por la interrupción. Yo tenía una duda, la que dijo José Putul, cuando se refiere a lo que es un router y un repetidor, algo que dijo. Un repetidor. ¿Cómo se configura eso? ¿Por medio de IP? ¿O hay alguna otra manera? ¿O no sé cómo que se diría? les digo, un repetidor en sí es como una unión, por decirlo así, de la misma red. Por ejemplo, les hago la analogía un poco simple, pero si ustedes lo quieren ver, por ejemplo, yo tengo un cable de 10 metros y yo tengo una computadora a 20 metros. Necesito otros 10 metros para conectar la computadora. Entonces lo que hago es poner una unión, ¿verdad? Una unión que me recibe... Una unión que lo que hace es recibirme recibirme una punta del cable y del otro lado conectar la otra punta para llegar a los 20 metros. Eso es lo que hace un repetidor. ¿Cómo se configura? Por lo regular los repetidores que utilizamos ahora son repetidores de redes inalámbricas, ¿verdad? Entonces lo que se hace es entrar a la dirección o bien se conecta uno directamente con un cable de red al repetidor. El repetidor internamente busca la red inalámbrica que está disponible, ¿verdad? Y nosotros ponemos la clave de la red inalámbrica como si nos conectáramos a una compu. Y eso lo que hace es poder replicar esa misma señal para que ya con la nueva capacidad que tengo puedo extender mi señal, ¿verdad? Entonces, una de las condiciones es que nosotros tenemos que conocer la autenticación de la red. Otra, que el punto más lejano que nosotros podemos poner del router que está emitiendo al repetidor es el último punto donde se capta la señal del router original, ¿verdad? Porque si lo ponemos más lejos, no podemos repetir esa señal, ¿verdad? A menos de que el cable o esté cableado, ¿verdad? Si lo hacemos de manera inalámbrica, tiene que estar en el punto más lejano donde nos podemos conectar todavía a la red inalámbrica. Si es cableado, pues 90 metros tenemos para podernos alejar del router, ¿verdad? Entonces así es como funciona un repetidor, es simplemente una extensión, ¿verdad? Es una extensión. Muy bien, jóvenes, ¿alguien más? Si no, seguimos avanzando con esto. Es interesante. Muy bien, ahora vamos con una red de área metropolitana, ¿verdad? O Metropolitan Area Network, como está aquí, una MAN. Esto básicamente, su extensión está limitada físicamente a un edificio o un entorno de pocos metros, varios edificios cerca, ¿verdad? Es una red mucho más grande que la LAN, por lo regular está compuesta por varias LAN, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que usar varios routers para interconectar las LAN, ¿verdad? Eso es básicamente, es de alta velocidad, de banda ancha, ¿verdad?
porque su cobertura geográfica puede ser extensa, ¿verdad? Puede estar dada en un departamento, puede estar dada en un mismo municipio, pues interconectar varias redes, ¿verdad? Entonces aquí se puede usar varios medios de transmisión, como una fibra óptica, que ya es un medio un poco más rápido, un poco más caro también. Los aparatos que se utilizan para la fibra óptica también son diferentes. Entonces cambia el medio de transmisión en muchos casos. Por lo regular, si interconectamos dos LAN, por ejemplo, yo tengo una empresa en el Emilio, por ejemplo, y otra empresa en el Colegio Verapaz, y la tengo que conectar, pues lo regular se hace mediante una MAN, y los nodos se conectan, o las redes LAN se conectan mediante fibra óptica, aunque internamente tengan cable UTP, ¿verdad? Entonces, la idea de esta situación es que está compuesta por varias LAN que están dispersas no muy lejos, ¿verdad? Puede ser hasta la extensión de una ciudad, de un municipio. Como ustedes lo pueden ver ahí en la gráfica, pues los medios pueden ser diversos, pueden ser inalámbricos, pueden ser alámbricos, puede ser mediante fibra óptica, cable coaxial también, aunque no es muy lejos. Entonces cada uno de ellos pues puede tener comunicación, y eso se le llama una red de área metropolitana. En algunos casos también esta se llama red de campus, ¿verdad? Porque puede interconectar varias cosas dentro de una ciudad. La WAN, esto ya es interconectar países, interconectar continentes, ya son mayores a 100 kilómetros de distancia, ¿verdad? Al final, si ustedes lo analizan así, el Internet está compuesto por varias WAN, ¿verdad? Varias redes de área amplia que están conectadas por todo el mundo. Y al final, pues nosotros tenemos, miren, aquí como dice en el segundo párrafo, muchas WAN son construidas por y para una organización o empresa en particular, y son de uso privado, ¿verdad? Que son redes de empresas. Y son de uso privado. Otras son construidas por los proveedores de Internet para proveer conexiones a sus clientes. Por ejemplo, nosotros si nos conectamos al servicio de Claro o al servicio de Tigo, que es lo común aquí, pues nosotros, esos son nuestros ISP, que son nuestros proveedores de Internet, o Internet Service Provider, ¿verdad? ISP. Ellos son nuestros proveedores, ¿verdad? Ellos tienen conexión para una WAN que se conecta directamente a la Internet. Como les decía, la Internet está conectada por varias WAN, o está compuesta por muchas WAN interconectadas en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que funciona Internet. Si ustedes se dan cuenta aquí en los símbolos o en los dibujos que tenemos acá, estos que tenemos aquí, del lado izquierdo donde está la LAN, no sé si logran ver, vamos a ver, bueno, los dibujitos estos redondos, los redondos de donde está conectada, donde dice WAN, esos son los routers, miren, y cada cuadro identifica una red diferente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interconectamos dos redes? Mediante routers. ¿Y cómo podemos conectar dos redes que están conectadas o que están en diferentes países? Mediante una WAN. ¿Y cómo se llama esa WAN común que nosotros utilizamos? Internet, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que funciona. Muy bien, entonces, LAN versus MAN versus WAN. Al final de cuentas, todas se complementan para armar una red mucho más grande. Dicen que las MAN están compuestas por LAN, las WAN están compuestas por muchas MAN, y Internet está compuesta por muchas WAN, ¿verdad? Entonces al final, Internet es la red más grande, pero está compuesta por pequeñas redes. Si ustedes lo quieren ver así un poco más a detalle, pues, Internet está compuesta por miles y millones de redes LAN, ¿verdad? Que a su vez están conectadas por un montón de redes MAN, que están unidas por un montón de redes WAN, que al final forman Internet, ¿verdad? Esa es la situación. Y luego, pues, algo que es más común entre usarlo pues más cotidianamente o aparte de Internet, es utilizar las redes de área personal, ¿verdad? Que se refiere a
computadoras personales que se pueden interconectar utilizando tecnologías de corto alcance, ¿verdad? Que es básicamente Bluetooth o infrarrojos. No sé si alguien tuvo la oportunidad de usar un infrarrojo todavía en un teléfono celular. ¿Sí? O ya no. O ya Los estoy que muy... traían los Sony Que Ericsson. no son ni- Exactamente, por ahí iba. Yo pensé que solo yo ya estaba grande. No, el asunto era, si ustedes recuerdan, o los que se recuerdan, es que había, mira, pasame esta canción, o mira, pasame esta imagen. Así era como se compartía antes, ¿va? Y bueno, poné tu teléfono, pero no lo vayas a mover. Y se ponía el teléfono como a 5 centímetros y mucho del otro, frente a frente, los dos emisores de infrarrojos. Y al final teníamos que esperar 10, 15 minutos para pasar una foto, ¿verdad? Y eso era la comunicación mediante los infrarrojos. En el caso del Bluetooth, pues cada vez ha ido mejorando, ¿verdad? Las versiones de Bluetooth son cada vez son mejores. Algunas veces Bluetooth ya solo podíamos pasar datos, ahora podemos pasar música, podemos interconectarnos con dispositivos y trasladar así la información. Eh, y ha ido mejorando en tanto velocidad como en extensión de la cobertura del Bluetooth, ¿verdad? Pero eso es más común. Entonces las tecnologías para esto pues son los infrarrojos, los Bluetooth, los de corto alcance básicamente, ¿verdad? NFC ahora. Que acuérdense que NFC lo que hace es interconectar, pero hace una interconexión como si fuera plug and play, ¿verdad? Es decir, se acerca y se conecta, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace NFC, que también entra dentro de las tecnologías que podemos usar dentro de las redes de área personal. Que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Básicamente con el Bluetooth. Y bueno, ¿se acuerdan que teníamos, aparte de las de localización, también teníamos de por su funcionalidad? Y decíamos, ¿cuál era por su funcionalidad? Pues arquitectura cliente-servidor. Que la arquitectura cliente-servidor es un modelo cliente-servidor o servidor-cliente. Es una de las formas de dividir y especializar los programas y equipos de cómputo a fin de que la tarea que cada uno realiza con la mayor eficiencia y simplicidad. La arquitectura, pues, divide en procesos entre los servidores y los clientes. Básicamente manejamos, se pueden distinguir tres capas, aunque pueden ser muchas más ahora, ¿verdad? Pero dice las bases de datos, las aplicaciones y la interfaz que ve el usuario, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy trabajando en un banco, si ustedes lo quieren ver así, el banco lo que ve, el cajero, que es la interfaz del usuario, ¿verdad? El cajero lo que hace es consultar, hacer transacciones, es el nivel de usuario. Ahora, el de aplicaciones es quien da las reglas, es decir, miren, los cajeros no pueden ver los saldos de los cheques, ¿verdad? Solo pueden ver si cubre la totalidad. Por ejemplo, yo tengo 10,000 quetzales en mi cuenta y yo voy a sacar 1,000. El cajero solo pone los 1,000 y de ahí le da procesar. Y lo que hace es, si pasa la transacción, es que tengo yo suficiente para poder sacar 1,000 quetzales, ¿verdad? Y si me dice saldo insuficiente, es que él no sabe que yo tengo 2 quetzales en la cuenta, ahora quise sacar 1,000. Él solo sabe que yo no tengo suficiente para sacar 1,000 quetzales. Entonces, esas reglas, ese nivel de aplicaciones y toda esa cuestión la brinda un servidor. Y al final, la base de datos. ¿Cómo es la base de datos? Bueno, entonces hay que ir a consultar cuánto de saldo tengo para poder hacer el retiro. Y eso no se hace en el nivel de aplicación, ahí son solo reglas, ¿verdad? Los datos están almacenados en bases de datos, los cuales se consultan mediante el nivel de aplicaciones y se muestran mediante las reglas al usuario final, ¿verdad? Entonces, básicamente esas tres capas son las más básicas, por eso es a las que nos hacemos referencia, ¿verdad? En la arquitectura cliente-servidor, es decir, hay un servidor que brinda servicios y hay una computadora que recibe los servicios, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren definirla de esa manera, está correcto, ¿verdad? Tres niveles de la arquitectura cliente-servidor: bases de datos, aplicaciones y nivel de usuario. Y con eso es suficiente. Entonces no se vayan a complicar mucho ahí. Muy bien, ¿se acuerdan de la otra? Era peer-to-peer o punto a punto, ¿verdad? En este caso,
Se refiere a una red que no tiene clientes y servidores fijos, sino que todos los nodos pueden ser clientes y todos los nodos pueden ser servidores. ¿Alguien sabe alguna situación que hayan utilizado que funcione así, como P2P? ¿No? ¿Alguno ha descargado algo por medio de este programa? ¿O por medio de Desconozco esa parte, Inge. este programa? Para ¿No? piratear. Ustedes no hacen eso, ¿va? Pero al final, Torrent, la red de Torrent y la red de Ares, que era antes, en este caso, Limeware, Emule, hay varios, hay bastantes. Pero la idea era que ustedes podían acceder a los archivos guardados en una computadora lejana, los podían descargar y automáticamente al descargarlos ustedes se volvían servidores para que alguien más pudiera descargar la información que ustedes tenían almacenada en esa carpeta específica, ¿verdad? Muchos de los casos pues se decía, miren, es que todo es virus. Claro, todo era virus de cierta forma, porque las personas que tenían los servicios lo que hacían era poner los nombres, ¿verdad? Y distribuir los virus o distribuir el código malicioso o distribuir alguna otra situación con la cual poder robar información, poder meterse, poder usar computadoras para brindar servicios, etcétera, ¿verdad? Entonces, había muchas cosas que se tienen que decir. El nivel de seguridad de estas redes es cuestionable, ¿verdad? Porque al final nosotros lo que queremos es un archivo. Y al momento de tener el archivo, instalamos y damos permisos de todo lo que nosotros querramos para poder descargar una película, por decirlo así, una canción o alguna otra cosa, ¿verdad? Yo esperaría que ustedes solo libros y cosas así sea lo que descarguen, ¿verdad? Pero al final, pues todos hemos hecho uso de este tipo de redes. Tiene sus beneficios y también tiene sus problemas de seguridad, como habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, todo depende de, como dice aquí, estos son muy compatibles, ¿verdad? Cualquier computadora podía ser un servidor y cualquier computadora podía buscar información de manera de ser cliente, ¿verdad? Pero es una manera de ver las redes con su funcionalidad y de esa manera, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Aquí está, mire, es lo que les decía. Torrent, Limeware, Emule, Ares, y este sí es, creo que, ¿cómo se llama? Este no me acuerdo, se me fue el nombre ahorita. Pero era de lo que hablábamos, ¿verdad? Cada uno, pues funcionaba mediante una red P2P. Todas están interconectadas, miren, de punto a punto, de punto a punto, y todas se pueden conectar con todas y todas pueden brindar el servicio de todas. Cuando ustedes están descargando un archivo que es grande, ustedes ven que hay 10, 20, 30, 40 conexiones, ¿verdad? Y esas conexiones, pues simplemente son que estamos descargando pedacitos de diferentes computadoras del mismo archivo y al final se va a unir y se va a complementar para tener un archivo completo, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que funciona. Ahora con las topologías. En los últimos dos casos que hemos estado viendo de la división de las redes, nosotros teníamos dos cosas, ¿verdad? Por su ubicación geográfica, entonces empezábamos LAN, MAN, WAN, SAN y todas las demás. Hubo una que no revisamos ahí, pero ahorita la vamos a hacer referencia. Y al final, nosotros teníamos todas por su ubicación geográfica, luego por su funcionalidad, que las dividimos en dos, que eran cliente-servidor y punto a punto. Y por último, por su distribución física dentro de la red, que son las topologías. No son tipologías, son topologías. Bueno, no se les va a olvidar que muchos estudiantes confunden una cosa con la otra. Topologías. Entonces, ¿qué es una topología? ¿Cómo se distribuyen, organizan o conectan un conjunto de computadoras? Es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Entonces decíamos que la topología era cómo se distribuía, organizaban o conectaban un conjunto de computadoras dentro de una red, ¿verdad? Entonces, la manera en que se interconectan.
a eso se refiere una topología. ¿Y se interconecta qué? Los nodos dentro de una red, ¿verdad? Los nodos son las computadoras, los equipos. Porque acuérdense que cuando hablamos de equipo de red, estamos hablando de switches, routers y todo lo demás que tenga que ver con la interconexión. Cuando hablamos de computadoras, hablamos por lo regular de nodos, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar básicamente, o vamos a ver básicamente estas topologías, la topología en bus, estrella, la de anillo, la de doble anillo, árbol, malla y totalmente conexa. Entonces básicamente tenemos bus, estrella, árbol y anillo, ¿verdad? Las demás son variaciones de cada una, ¿verdad? Entonces, malla también en este caso. Muy bien, en bus es una de las topologías menos utilizadas ahora. ¿Por qué? Porque si se cortaba la comunicación en la primera computadora, las demás quedaban sin conexión, ¿verdad? Al final una transmite y se propaga entre todas, pero si se corta la señal en la primera, pues ninguna tiene conexión, por eso ya no se utiliza en este caso. Se utiliza una conexión de backbone, que es básicamente un cable o bien un hub. Ustedes han oído hablar de un hub, HV. Era simplemente un replicador, ¿verdad? Entraba un cable y salían 6, pero era simplemente lo que hacía era una división física. No hacía enrutamiento, no guardaba direcciones MAC ni nada. Por eso los hub ya solo se utilizan para los USB, ¿verdad? Que eso es cuando nosotros compramos un expansor de puertos USB, lo que estamos comprando es un hub, utilizando un bus o un canal solo para dividir físicamente la conexión. Eso es. Muy bien, ¿cuáles son las ventajas? Podemos agregar muchas computadoras. ¿Cuál es el fallo? Cualquier nodo puede impedir la red, ¿verdad? Si está fallando un nodo, pues al final falla toda la red. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Ahora con respecto a estrella, que es una de las más utilizadas, que es la topología de estrella. Se caracteriza por tener todos los nodos concentrados en un controlador central, que básicamente en ese caso es un switch, ¿verdad? El switch, si nosotros bajamos la señal de internet mediante un router, el router se conecta a un switch y del switch salen las conexiones para cada nodo, ¿verdad? Entonces el switch lo que hace es de concentrador y ese concentrador pues al final se distribuye a todas las computadoras. Es como lo ven ustedes ahorita en la imagen, ¿verdad? El switch está en la parte central. Claro que aquí podemos agregar un router, pero ese router ya iría fuera de esa topología, ¿verdad? Solamente conectado al switch para brindar el servicio de internet. En el caso del ejemplo del ejemplo que teníamos del café internet, ¿verdad? Muy bien, ¿cuáles son las ventajas? Es flexible, se pueden aumentar los grupos, los equipos, se pueden aumentar los switch, ¿verdad? Pero claro, todo tiene su limitante, ¿verdad? Entonces, en este caso, si son grandes instalaciones, no debemos usar una red estrella, ¿verdad? Se configura rápidamente, pero las comunicaciones pueden ser lentas porque por lo regular se utiliza cable UTP y si es muy grande la red, pues al final tiende a ser lenta. La de anillo, pues un anillo es como la variación de la parte del hub, ¿verdad? Entonces todos viajan por el anillo siguiendo una única dirección, es decir, que si las igniciones pasan por las estaciones que están en camino hasta llegar a la destino, ¿verdad? En este caso, como esta de aquí. ¿Cuáles son las ventajas? Aumentar o disminuir el número de estaciones. Desventajas, si falla una, toda la red va a fallar. La velocidad depende del flujo de la información. Si hay más estaciones, se hace más lento. La de malla, que en muchos casos dicen que es la topología más eficaz, pero también la más cara de implementar, ¿verdad? Porque una topología de malla es un diseño descentralizado, donde si ustedes se dan cuenta, por lo menos cada nodo tiene conexión a 2 más, ¿verdad? Y estos 2 más hacen servicio a otros más y así se van dividiendo, ¿verdad? Entonces al final
tenemos o tenemos cómo replicar la información, ¿verdad? Si se nos corta un cable, tenemos más cables para poder llegar al nodo que tuvo la falla. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Todos los nodos pueden hablar directamente entre sí porque hay conexión directa con ellos, ¿verdad? No pueden haber un único fallo, un punto de fallo, sino que ya no deja de funcionar, entonces el resto todavía funciona. Desventaja, latencia, que es cantidad de saltos que genera en su partida. La latencia es la lentitud que puede llegar a tener una red de acuerdo a utilizar muchas conexiones para llegar al punto final. Y los datos que se intercambian pueden ser interceptados, porque si pasan por muchos datos, pasan por muchos nodos, pues la información va de un lado a otro y se pueden interceptar, ¿verdad? Y muy bien, criterios para elegir una topología. ¿Cómo ustedes pueden elegir una topología? Dice, buscar y minimizar los costos de encaminamiento, necesidad de elegir los caminos más simples entre los nodos. Entonces al final hay que ver pues cuál es la más óptima en este sentido. Podrían decir ustedes la de estrella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la de estrella, el camino de encaminamiento, el trabajo de encaminamiento, perdón, lo hace un switch, ¿verdad? Entonces el switch se encarga de todo y es rapidito. Tolerancia a fallos o factibilidad de localización a estos, ¿verdad? Entonces, si hay un fallo, ¿cómo lo puedo ubicar? ¿Verdad? Entonces, por eso, al final se utiliza una estrella expandida, que es utilizar dos routers o dos switches, perdón, para brindar el servicio, ¿verdad? Facilidad de instalación y reconfiguración de la red. Entonces, todos estos conceptos hay que tomarlos en cuenta para elegir una topología. Por eso la mayoría de personas utiliza una en red cuando se trata de redes LAN, porque es la más sencilla, ¿verdad? Y es la más localizable, la que no nos va a dar tantos fallos y al final los costos son mínimos, ¿verdad? Muy bien, entonces con respecto a la presentación de redes de conceptos básicos, eso sería todo. Como les digo, esta todavía no está en la presentación, ¿verdad? Perdón, en el material de aprendizaje. La presentación se las voy a subir yo ahí para que la puedan revisar. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta situación. Es simplemente la subdivisión de cada una de las redes de acuerdo a su utilidad, primero a su ubicación geográfica y por último por su distribución, que es la topología, ¿verdad? Hice una pregunta y la red SAN. La SAN, esa es la que no hicimos referencia, era una red de almacenamiento, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, la tenemos más o menos entre la división de lo que estábamos hablando al principio. Almacenamiento, SAN. Básicamente las redes de almacenamiento son redes que tienen servidores que sirven para esa situación, es decir, son computadoras que sirven para almacenar, ¿verdad? Entonces, por lo regular son servidores, por lo regular son equipos que tienen almacenamiento y esos mismos adentro tienen RAIDs. El RAID es una distribución de discos sólidos o discos o bien unidades de estado sólido ahora, ¿verdad? Que lo que hacen es almacenar y tener espejos o bien tener copias de esa información, ¿verdad? Entonces al final las redes de almacenamiento no son más que, podría ser una red de área local, ¿verdad? De servidores de almacenamiento, y eso se conecta, interconecta o brinda servicios de almacenamiento en varios lados. ¿Qué podría ser una red de almacenamiento? Por ejemplo, el Drive que utiliza Google. Claro que eso está en la nube, pero claro que la nube está compuesta por servidores de almacenamiento que brindan el servicio para tener los datos siempre disponibles, ¿verdad? Entonces, esa es una red de almacenamiento. Se brindan servicios de ese tipo, ¿verdad? Distribuidos básicamente en diferentes espacios y unidos por medio de redes WAN, que es internet, ¿verdad? ¿Alguien más, jóvenes? Sí, gracias. Muy bien, entonces vamos a ver una situación aquí aquí que es interesante, que no lo tocamos ahí, pero vamos a verlo en la pizarra.
Y vamos a ver si nos salen los dibujitos. Por ejemplo, miren pues, existen, si hablamos de cables, porque vamos a ver, vamos a tocar cables. Cables. Claro, cables de red. Nosotros vamos a utilizar un tipo de cable por lo regular que es UTP. Categoría 5 o 6, ¿verdad? Dependiendo de pues la calidad que queramos dar y también el precio que tengamos que usar. El 6 es más caro, el 5 es menos caro, ¿verdad? El 6 tiene aislamiento, el 5 no tiene aislamiento, el 6 se puede usar en exterior, el 5 no se puede usar en exterior. Hay diferentes tipos y hay diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, al final, nosotros debemos de conectar varias cosas y de eso dependía mucho nuestro proyecto de esta unidad. Por ejemplo, yo tengo una computadora acá. Vamos a dibujar así, ustedes digan que es una computadora. Más parece como un cuadrito, una foto. Y yo aquí voy a poner un switch. Y aquí voy a poner dos computadoras. Dos computadoras. Esta de arriba es una red y la de abajo es otra red. Bueno. Y vamos a tener dos normas. Dos normas. 568A y la norma 568B. Bueno. ¿Para qué sirve cada una de estas? Bueno, cada una de esas normas tiene una utilidad y ahorita vamos a ver, les voy a compartir. Compartir. Ustedes ven eso que tienen ahí en pantalla, ¿verdad? En este caso, ahí están las dos normas, ¿verdad? Y cada uno de los cables UTP tiene 4 pares de cables, ¿verdad? Y cada uno de esos pares tiene un color. Pero, claro, el par verde tiene blanco, verde y verde. El par anaranjado tiene blanco, anaranjado y anaranjado. El par azul, azul y blanco, azul. Y el par café, café y blanco, café. Cada uno tiene su blanco con el color y son cables diferentes. Entonces, nosotros podemos armar puntas de tipo A y puntas de tipo B. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo en la A, empezamos blanco, verde, verde, naranja, azul, naranja, blanco, perdón, azul, blanco, azul, naranja, blanco, café y café. Y si armamos puntas de tipo B, entonces armamos, empezamos con el blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, café y café. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Notan ustedes cuál es la diferencia en la disposición de colores? ¿Notan la diferencia? Del verde y el anaranjado. El verde y el anaranjado cambian posiciones. Eso es lo único que cambia, ¿verdad? El azul y el café se mantienen iguales. Entonces, en la A empezamos con blanco, verde y verde. Y en la B, en vez de empezar con blanco y verde, empezamos con anaranjado y blanco, anaranjado y anaranjado, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, el primero, ¿verdad? El primero lo que hace es intercalar el naranja y poner adentro los dos azules, ¿verdad? Y en el otro, en vez de naranja, pues es el verde. Entonces, los únicos que cambian en lugares son los dos. Entonces, alguien me dice cuál es la utilidad de las dos puntas, es decir, en qué situaciones se usan las puntas. Yo creo que ya nos borró lo que acabamos de dibujar, pero lo volvemos a dibujar. Entonces, esa es la disposición de las puntas, ¿verdad? Eso lo pueden encontrar ustedes buscando cómo hacer cables de red o cualquier otra. La información está, ¿verdad? Creo que ya me borró mi pizarra, no solo tan bonita como me había quedado el dibujo. Bueno. Sí, en muchos casos, por ejemplo, las normas están dadas
Porque, por ejemplo, miren, yo tengo las dos computadoras, dijimos que esa era una red, ¿verdad? Y de ahí tenía dos computadoras, un switch y otra computadora. Entonces, ¿cómo voy a conectar? Es decir, si acuérdense que cada computadora va conectado una punta del cable, ¿verdad? Una punta del cable. Como dice Carla aquí, una es de recepción y otra de envío. Sí, tiene razón, pero cuando la comunicación es como esta primera de aquí. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que poner la norma A en la computadora, en una computadora, y la norma B en otra computadora. O sea, un cable cruzado, ¿verdad? Así se le llama, cruzado. No sé si me sale muy bien, pero ustedes me entienden ahí. Un cable cruzado. Entonces tenemos que poner en una punta A y en la otra punta B, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque simplemente yo necesito hacer una recepción y un envío y que funcione. Entonces la comunicación se hace mediante ese cable que está cruzado. ¿Cruzado en cuáles? En sus puntas. Uno lleva la norma A y en el otro lleva la norma B. En el caso de esto, el cable viene de aquí y se conecta al switch, y el cable viene acá y se conecta al otro switch, ¿verdad? En este caso, las puntas de estos cables para que funcione la comunicación deberán de ser por lo regular se utilizan tipo B en ambas puntas. Tipo B en ambas puntas. ¿Por qué? Porque la comunicación es directa y la comunicación cruzada la hace, o el encaminamiento lo hace el switch, ¿verdad? Entonces, para poder, si ustedes ven el cable, lo miran de frente, miramos siempre para configurar el cable, miran ustedes los conectores y con las terminales metálicas apuntándonos a la cara, ¿verdad? Y así es que empezamos a ver de izquierda a derecha los colores para poder armar los cables. Entonces, en este caso, miren, específicamente entre nodo y switch tienen de ser la misma punta. Algunos me dirán, miren, pero puedo poner A y A. Pues sí, pueden poner A y A. La cuestión es que sea la misma punta en ambos cables, en ambas puntas del cable, ¿verdad? La misma norma en ambas puntas del cable. En el caso de que fuera de compu a compu, entonces sí es un cable cruzado que lleva uno A y el otro B. Ahora, imagínense ustedes que yo voy a poner un router. El router se conecta al switch. Acuérdense que el router nos da el internet, ¿verdad? Si lo vemos así con nuestra infraestructura domiciliar. Y yo ahí el switch le conecto un cable. ¿Cómo debo hacer ese cable? Miren, aquí yo puedo hacer esto de la misma manera, ¿verdad? Pongo B aquí y pongo B acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el switch y el router funcionan en capas diferentes, ¿verdad? Entonces lo que quiere decir que yo puedo poner un cable directo, que así se llama este, ¿verdad? Ah, sí, podemos escribir aquí. Cable directo. El que tiene la misma norma. El que tiene la misma norma en ambas puntas, ¿verdad? Y en el caso de el cable cruzado, tiene una punta A y una B. Eso sí, tómenlo en cuenta. Entonces, ahora vamos a poner en qué situaciones se usa el cable directo. De compu a switch. Miren, de compu a switch. De switch a router. Ahí se usa un cable directo. Ahora el cable cruzado, ¿en qué situaciones se utiliza? Se utiliza el cable cruzado, se utiliza de compu a compu. Y miren aquí, también se va a utilizar, vamos a poner un poco más por acá, de switch a switch. ¿Sí? De switch a switch también se va a utilizar. Es decir, si yo pongo otro switch por acá, otro switchito,
Y a ese también le conecto una computadora por aquí, ¿verdad? Entonces el cable que va de aquí para acá debería de ser 1A y otro B, ¿sí? Así es como teníamos que conectar. Y esto que les acabo de dibujar acá era el proyecto que teníamos que hacer en la clase. Pero como no vamos a poder hacer ese proyecto porque pues yo supongo que no todos tienen una pinza para hacer los cables. No todos, no los voy a hacer salir a comprar cable, ni a comprar la pinza, ni a comprar los conectores, ¿verdad? Entonces, la idea es que pues nosotros podamos hacer otro tipo de ejercicio. Tal vez vamos a hacer el proyecto más adelante en internet, van a tener que hacer una página web con los recursos que hay disponibles, no es necesario trabajarlo de esa manera, ¿verdad? Entonces dígame, José. Entonces un cable cruzado lo utilizaríamos, por ejemplo, con una conexión de tipología circular. Sí, así es, porque, y acuérdese que en una red de anillo debemos de tener dos tarjetas de red, ¿verdad? Una que recibe y la otra que se conecta a la siguiente. Entonces sí, de esa manera lo usamos. Un cable cruzado, ¿verdad? El cable directo pues se utiliza para conectar de la compu al switch y del switch al router, ¿verdad? Pero para conectar de switch a switch, pues entonces sí usamos uno cruzado. Uno cruzado. Entonces sí, tómenlo en cuenta, ¿verdad? Esa es la situación. Entonces yo les voy a hacer llegar la información para el proyecto. Ahorita lo que hay que enfocarse es en el parcial, ¿verdad? Entonces esperaría yo que puedan tomar nota de lo que hay que hacer. Diga. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguien había hablado por ahí, no? Solo una consulta ahí, la presentación de la ciudad de la plataforma. Esta de redes la voy a subir a la plataforma, ¿sí? Y les voy a subir también esta situación. Ahorita, pues ustedes básicamente tomen nota de eso que habíamos puesto, ¿verdad? Cable cruzado, cable directo, eso no está en las presentaciones. Pero es importante que ustedes sepan qué tipo de normas se utiliza en las puntas, dependiendo qué quieran hacer, ¿verdad? Un cable cruzado, pues si se utiliza para conectar básicamente los mismos niveles de dispositivos, compu, switch, router, por lo regular, ¿verdad? Y el cable cruzado es para ir entre dispositivos, de router a switch, de switch a compu, ¿verdad? Básicamente eso es. El cable directo que lo que tiene es la misma norma en ambas puntas, ¿verdad? Sí, la presentación y todo esto pues lo van a tener disponible, incluso estamos grabando la clase como siempre para subirla a YouTube para que la puedan revisar. Si en caso tienen alguna duda, ¿verdad? Pero estas son cuestiones que están ahí dentro de la presentación. ¿Cuál presentación deben estudiar para el parcial? Creo que hay 3 presentaciones ahí. En la parte de internet, la otra semana, no sé si tenemos clase, creo que sí. Es todo el apartado que dice redes e internet que está ahí, más la presentación que yo les estoy poniendo. Eso es teoría nada más, entonces solo hay que leer. Acuérdense que en la presentación que yo les voy a subir está casi que englobado las 2 presentaciones de redes, y la de internet pues solo tiene algunos conceptos que ya se van a dar cuenta que es bien simple, que vamos a revisar la próxima semana, y pues con eso ya queda lo de su parcial. De todos modos yo les voy a decir que tienen que estudiar, aparte de las presentaciones de bases de datos, las presentaciones de redes e internet, y tienen que estudiar en la parte práctica Excel en las tablas dinámicas y Access con lo que hicimos con el prototipo, no muchas cosas, ¿verdad? La normalización en las relaciones, los formularios, básicamente eso, ¿verdad? Porque de ahí no hicimos mayores prácticas con lo demás. Entonces me interesa con que ustedes lleguen hasta ese punto donde tengan una base de datos bien estructurada,
con sus formularios, y con eso ya después lo demás pues es simple, ¿verdad? Bueno, hay otra cosa que les voy a compartir. Voy a dejar de compartir esto que está aquí en la pantalla y les voy a compartir una situación que no sé si está en el material de aprendizaje. Si en caso no estuviera ahí, yo se las voy a compartir. Es una presentación, si ustedes la quieren ver, viejita, si ustedes la quieren ver, pero al final dice elaboración de cables de red, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues al final, miren, tiene algunas cosas. ¿Qué es cada cosa? Ustedes van pasando y les va diciendo. Entonces dice construyendo los cables. Le damos clic y nos dice, miren, separen los cables de esta manera, ¿no? Siguiente. Utilicen la norma. Aquí no habla de la norma A y la norma B, solo les muestra la norma B, ¿verdad? Y dice, le da todas las instrucciones para armar el cable. Luego, cómo se pone en la pinza, ¿verdad? Cómo se presiona la pinza. Cómo se prueban. Este es un probador de cables. Y luego les muestran los dos tipos de puntas. El que acaban de hacer es directo o necesitan uno cruzado. Si es cruzado, pongan una norma de cada lado. Y si es directo, la misma norma de cada lado. Eso les explica aquí en esto. Y al final les dice que ya está listo. Entonces, esto también se los voy a compartir. Es una presentación flash que lo que tiene es ya muchos años de estar hecha, pero al final la forma de hacer los cables, el tipo de conector, como dice aquí arriba, es RJ45, ¿verdad? El cable es UTP, por lo regular categoría 5 se utiliza para hacer las prácticas, ¿verdad? Y eso básicamente lo que van a tener ahí disponible para estudiar. Nuestro examen, según les dije, es hasta el 27, ¿verdad? Entonces todavía tienen muchos días para estudiar, para prepararse, y de todos modos van a tener el parcial como 4 días para que ustedes lo puedan resolver. Entonces no va a haber mucho problema, solo es cuestión de que se apliquen estudiando, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta antes que finalizamos, jóvenes. No se escucha. No sé si alguien más me escucha, ¿no? Solo en lo último que dijo nada más. Se le cortó un poco el audio. Ah, bueno, posiblemente sea la conexión, pero ya lo que les decía era que básicamente lo que tenían que ver en esta presentación era cómo hacer un cable, ¿verdad? Y eso es lo que está ahí. Y que de ahí pues estudiar lo que les voy a poner en el anuncio. Yo les voy a poner en el anuncio, pero ya saben ustedes que básicamente es la teoría de bases de datos, la teoría de redes, la teoría de internet y la práctica de Excel, de tablas dinámicas, y la práctica de Access. Eso es nada más. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Para resolver el parcial no, pero alguna otra cosa que necesiten, sí. Muy bien. Entonces, si nadie tiene ninguna duda, por ejemplo, si ustedes prefieren, para poderse comunicar más rápido conmigo, pueden hacer un grupito de WhatsApp y me pueden agregar para que estemos en comunicación más rápido por ahí, ¿verdad? Entonces, si prefieren, si no, pues lo podemos hacer por los medios que lo hemos estado haciendo. Muy bien, jóvenes, entonces eso sería todo por hoy.